Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. Lamentablemente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es un tema bastante triste y que refleja la incompetencia de este gobierno, la incompetencia de nuestro presidente y la ignorancia económica que tiene la población al apoyar medidas que solamente empobrecen a todos los demás pobladores que tenemos en nuestro país y que ha destruido el trabajo de 6 millones de personas. Como ustedes lo han visto en el título, la pobreza, la desigualdad y el hambre ha aumentado en nuestro país de manera significativa. Vamos a ver hoy día los datos, las noticias y vamos a ver la inoperancia de nuestros gobernantes en todo su esplendor. Lamentablemente el día de hoy no es un día como para alegrarse al saber estas cifras, pero vamos a dar un punto de vista libertario para ver qué se ha hecho mal y qué se puede hacer bien en el futuro para salir de esta situación tan mala que nos ha tocado vivir. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir profesionalizando más este canal. Y ahora sí, vamos a hablar sobre todo esto ya que me parece importantísimo discutirlo en este canal, que siempre hablamos de todas las noticias a nivel nacional y también internacional sobre geopolítica. Vamos a ver lo siguiente. Ministro de Trabajo. Hay alrededor de 6 millones de peruanos que pasaron a la inactividad laboral. El ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Javier Palacios, dijo a ese medio de comunicación que la población ocupada se ha achicado. En buena parte también porque estamos en periodo de aislamiento obligatorio. Como digo, vamos a ver qué es lo que ha pasado acá. Muchas personas me criticaron bastante en este canal por yo estar en contra de la cuarentena tan estricta que rigió por más de 100 días en nuestro país, ya que yo estaba convencido de que ese no era la solución para el problema de la pandemia. Creo que había que hacer un balance tanto en economía como en salud, ya que no existe una dicotomía. Tú no puedes estar en contra de la salud y decir solamente economía, y tú no puedes estar solamente a favor de la salud y decir que se destruya toda la economía. No existe esto. Los países más ricos y los que tienen mejor salud son los que básicamente tienen mejor economía. Entonces economía y salud van de la mano. Incluso los países más ricos con mejor economía, sus ciudadanos viven entre 15 y 20 años más que los países con economías más cerradas, más pobres, más socialistas. Por lo tanto, decir eso ya me parecía una equivocación. Y ahora, ¿cuáles son las cifras? Acá vamos a leer sus declaraciones y vamos a analizarlas concretamente. Normalmente en el país las tasas de desempleo nunca fueron muy altas en los últimos años, como consecuencia del crecimiento. Lo que ha crecido mucho como consecuencia de la pandemia es la tasa de inactividad. Lo que se reporta es que hay personas que están pasando de la actividad a la inactividad. La población ocupada se ha achicado, en buena parte también, porque estamos en periodo de aislamiento. Por otro lado, comentó que la tasa de desempleo en Lima reportada por el INEI estaba bordeando el 13%, mientras que la tasa de desempleo nacional puede estar bordeando entre el 8 y 9%. Bueno, vamos a discutir esto bastante. ¿Por qué? Porque mucha gente pensará que esto es culpa de la suspensión perfecta de labores y que el gobierno permitió a algunas empresas despedir a los trabajadores, cuando esto es una total falacia. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Básicamente que el Estado implementó una cuarentena total que ha destruido por completo a la economía. Y yo estoy en contra de esta noticia por una razón específicamente que la vamos a ver a continuación. Pues básicamente en esta otra noticia. Más de 6 millones de peruanos quedaron sin empleo por la crisis desatada por la pandemia según el INEI. O sea, las cifras que yo voy a decir en este video no son mis cifras y no es mi opinión. Son datos sacados del propio gobierno a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Como digo, si en la población peruana hay aproximadamente 17 millones de población económicamente activa, ¿qué es la población económicamente activa? Pues como digo, es la población que trabaja, que está en edad de trabajar y normalmente ejerce el empleo. Si más o menos se han perdido entre 6 millones de puestos de trabajo a nivel nacional, como lo dice este gráfico sacado del INEI, más o menos calculando se han perdido más del 35% de todos los empleos que hay en el Perú. Más del 35%. Esto es una catástrofe y un apocalipsis tanto laboral y tanto económico. Es una cifra desalentadora y que nos dice que
las medidas por parte del gobierno fueron absolutamente equivocadas. No estoy diciendo que no se debió hacer la cuarentena. Yo estoy a favor de la cuarentena, pero no la cuarentena que se aplicó. Estaba a favor de una cuarentena a las personas, a los grupos de riesgo. Estaba a favor de una cuarentena con testeos básicamente moleculares y no las pruebas rápidas que no sirvieron absolutamente de nada, y a favor de aislamiento, persecución en el sentido de que a las personas infectadas las aislamos, les damos comida, etc. Todo eso hubiera salido mucho más barato que destruir casi el 35% de toda la actividad laboral. Esto es una vergüenza y, como digo, me parece una noticia muy mala. Vamos a seguir con esto que dice la noticia. El ministro de Trabajo también declaró que las 31.000 solicitudes sobre suspensión perfecta de labores se han resuelto al menos la mitad. Sobre esas tenemos un universo alrededor de 22.000 trabajadores ya con suspensión perfecta aprobada. Así como vemos, si solamente se han despedido a 22.000, bueno, se han suspendido perfectamente a 22.000 trabajadores y hay 6 millones de puestos de trabajo perdidos, ¿de dónde me sacan que hay desempleo porque el Estado permitió el desempleo? No, si el Estado hubiera prohibido la suspensión perfecta de labores, ahorita estaríamos con un desempleo del 50% porque todas las empresas, al no poder despedir a la gente, quebrarían y ya no se quedarían sin trabajo el 20 o el 30% de la planilla de una empresa, sino el 100%, porque todos irían a la calle. Esto, como digo, es trágico, es bastante trágico y nos muestra las medidas equivocadas y en la espalda al sector privado que ha tenido el gobierno. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno durante todos estos meses ha dado la espalda al sector privado, que es el único generador de riqueza. El único generador de riqueza en cualquier país del mundo, sea cual sea, es el sector privado. Es el único sector que genera riqueza. Si tú le das la espalda al sector privado porque no flexibilizas el mercado laboral, no reduces impuestos, no me refiero a condonar impuestos, no, reducir impuestos, me refiero también a bajar aranceles, a quitar impuestos de todo tipo a las mascarillas como lo hizo Bolsonaro en Brasil. Cuando tú no haces eso y lo único que te preocupa es dar bonos, aumentar el gasto público, usar obras públicas que generan empleo, pero empleo de mentira, o sea, empleo falso, empleo público que se paga con dinero de otras partes del sector productivo. Eso hace que tú creas empleos en un lado, pero puedes estar destruyendo empleos en otro lado. Por lo tanto, puede ser una medida totalmente contraproducente para nuestra economía. Y como digo, acá en el estudio tenemos la PEA, que es 17.215.700 personas. De esas más o menos, si se han quedado sin empleo 6 millones, casi el 35% de la población se ha quedado sin empleo. Una catástrofe total. Y creo que los culpables son las personas que no han creído en el sector privado, tanto la ministra de Economía, tanto el presidente del Consejo de Ministros, tanto el anterior como el que iba a entrar, como el Congreso que no aprobó la confianza cateriano. Todos son culpables y me parece que todos los partidos y las personas que no apostaron por el sector privado y apostaron solamente por el Estado, que el Estado es una lacra que lamentablemente tenemos que cargar todos el peso de esa lacra, que encima se ha vuelto a endeudar. Recordemos la noticia de hace 3 días, el Estado se ha vuelto a endeudar para pagar toda la plata que está gastando durante esta pandemia. Y encima ni se sabe si se van a subir impuestos. O sea, esto es una catástrofe que lamentablemente se hubiera podido evitar si se hubiera confiado en el sector privado, si hubieran reducido impuestos, si hubiera flexibilizado la situación laboral de las personas, si se hubiera confiado y si hubiera apostado por el liberalismo, por la libertad, tanto económica, política y social, no estaríamos en este lugar, porque otros países, como por ejemplo el tan cuestionado Brasil de Bolsonaro, Donald Trump en Estados Unidos, tienen incluso menos muertes por millón de habitantes que el Perú. O sea, ¿quién lo ha hecho peor? ¿Esos países o nosotros? Objetivamente, gracias a los datos, nosotros. Seguimos. Marto sobre Ceballos. No habría ningún problema en nombrarlo embajador. Acabamos de decir que hay una persona que está siendo investigada por presuntamente, según las declaraciones de los fiscales y otro tipo de personas que han dicho que ha estado obstruyendo la donación de empresas como Sauder Perú, que ellos lo están diciendo, no es mi opinión, y que básicamente está buscado y está siendo investigado por impedir que esas donaciones entren al Estado para así ser repartidos por su ideología antiempresa y antiminas.
y lo quieren poner como embajador. O sea, no tendrían problema. Si yo estuviera en la posición de Martos, yo diría, por supuesto que no. Estoy totalmente en contra. Es lo lógico. Si su gestión ha sido un desastre por ser socialista, porque los socialistas no saben de economía. Si no, no serían, si supieran de economía, no serían socialistas. Y lo digo siempre. Creo que el ex premier Vicente Ceballos es una persona con una cultura bastante amplia, con el conocimiento de nuestro país, y podría ayudarnos mucho. No habría ningún problema en el que el gobierno lo nombre como embajador, manifestó este domingo el Canal N. Los exfuncionarios han cumplido una función cívica y que han sido nuevamente contratados es indudablemente por la experiencia que tienen, por la capacidad de servicio que han tenido en el país, al margen de las percepciones. Quiero criticar bastante estas declaraciones, ya que me parece que su gestión no ha tenido nada bueno. O sea, dígame una cifra que haya tenido de bien. Ninguna. Ni en economía, ni en salud, absolutamente nada. Él y Víctor Zamora han sido un desastre y no hay que tener miedo en decirlo. Han sido un desastre y esa es mi opinión totalmente personal. Luego seguimos, Walter Martos. No estamos ni en la izquierda ni en la derecha, somos un gobierno de consenso. El titular del gabinete ministerial, Walter Martos, dijo que el gobierno tiene como ideología servir al pueblo y luchar contra la corrupción. Bueno, ¿por dónde empiezo? En este sentido de que diga que no están ni en izquierda ni en derecha, pues yo no, sinceramente yo no lo creo, mi opinión personal es que no lo creo. Siempre se entra con alguna tendencia política, aunque no sepan cuál es. Mucha gente puede decir, no, yo no soy ni izquierda ni derecha, pero tú le preguntas cómo gobernarías el país y te das cuenta que son o liberales o socialistas. O sea, hay que entender que yo no creo en este tipo de ediciones que dicen, no, yo soy políticamente correcto, yo no soy ni de un ni otro bando, yo estoy con el pueblo. O sea, me parece que esas declaraciones no van y yo personalmente no las creo. Vamos a leer lo que dice. El gobierno no está ni en la derecha ni en la izquierda. Este es un gobierno de consenso, de solidaridad, de trabajar en conjunto y dando impulso a aquello que puede generar riqueza en el país, pero con absoluta responsabilidad y en concordancia con la aceptación de la población. ¿Cómo que con aceptación de la población? Qué miedo esa frase, te lo juro, qué miedo. Martos señaló que el Ejecutivo tiene la ideología clara y precisa de servir al pueblo y de luchar contra la corrupción. Creo que esos objetivos los tiene bastante claros y su pragmatismo está en base a esos dos principios. Esperemos que no dirija como un populista, lo esperemos. Yo tengo un poco de esperanzas, tampoco les voy a mentir diciendo que creo bastante, pero tengo esperanzas en que, y le doy mis mejores deseos, porque no es que nosotros queramos que el gobierno fracase para tener razón. Los liberales no somos así. Queremos que al gobierno le vaya lo mejor posible, pero si nosotros vemos que tienen políticas que van a fracasar, lo tenemos que decir, pero igual, siempre deseándole lo mejor, porque su fracaso es el fracaso del Perú, y eso hay que tenerlo bastante, pero bastante claro. Luego seguimos. FREPAP propone que reclusos trabajen en agricultura y reforestación. Bueno, esta noticia se las voy a dejar abajo, no quiero comentar mucho de ella en este momento, solo decirles que esta noticia me parece bastante tonta y me parece mejor que es mejor la propuesta que han tenido en Brasil de Bolsonaro de privatizar las cárceles. Me parece una solución 20 veces mejor que esta propuesta que han hecho desde el FREPAP. Luego seguimos. Vizcarra dedica una carta por el Día del Niño. Con su apoyo saldremos adelante. Vamos a leer esta carta para que nosotros entendamos qué tendencia política tiene el presidente. Bueno, Cateriano en su cara le dijo que era de izquierda y él solamente sonrió, por lo tanto lo está aceptando. Así que ya sabemos que es de izquierda, sus políticas lo dicen. No era necesario que él diga soy de izquierda. Sus políticas hablan por él y ya sabemos cómo han resultado. Por eso es de izquierda. Queridos niños y niñas. No puede decir, por supuesto, queridos niños. No, eso sería discriminar. Ese feminismo... El feminismo te dice que si tú pones solamente niños, solamente estás nombrando a los niños, no estás nombrando a los dos sexos. Oh, Dios mío, el país se va a pique y estos personajes con sus cosas. Gracias por su permanente aliento, estoy seguro que con su apoyo saldremos adelante. Bueno, supuestamente está diciendo que los niños lo apoyan. Cuestionable, pero bueno, no vamos a meternos en eso, solamente les dejo acá para que vean cuáles son las preocupaciones de nuestro mandatario. Luego seguimos. Walter Martos, no podemos reactivar la economía si vemos que la gente se está muriendo. Me parece en esta decisión, ponerlo en ese modo me parece equivocado. La economía es la gente, o sea,
nosotros cuando hablamos de economía, cuando hablamos de sector privado, no estamos pensando en grandes empresas, estamos pensando en la gente. La gente es el sector privado, los pequeños, los medianos, casi el 86% de todo el empleo es de pymes. Y si vemos que el empleo se ha derrumbado es porque muchas pymes han quebrado, eso está clarísimo. ¿Cómo que no podemos reactivar la economía porque la gente se está muriendo? La gente se va a morir si no reactivan la economía. ¿Cómo que no? O sea, me parece bastante, pero bastante tonto estas declaraciones. Vamos a leer, por ejemplo, esto que he dicho. Aparte de este discurso de unión, ¿qué distinto cree que ha hecho usted para recibir 115 votos de confianza a diferencia de su antecesor? Por encima de cualquier diferencia ideológica o de decisiones que podamos tener entre el Ejecutivo y el Congreso, yo tengo la plena seguridad de que tenemos algo en común, el amor por el servicio a los peruanos. Traté de encontrar de sensibilizar a los señores congresistas, y les voy a dejar la noticia abajo. Luego seguimos. Marto sobre ex ministro Zamora. En ningún momento se le contrató como asesor. Bastante, pero bastante cuestionable. Yo creo que desde el gobierno vieron que la población se les echó encima por esta medida que iban a tomar, porque el mismo Zamora dijo que desde el gobierno lo llamaron. ¿Por qué mentiría? ¿Por qué mentirías? Y ahora está diciendo en ningún momento se le contrató. No se le contrató, pero se lo llamó para ver si se le podía contratar. Me parece que hay bastantes diferencias entre sus declaraciones, así que uno de los dos tiene que mentir. Eso lo tienen que... Quien miente, ustedes lo tienen que decidir, por supuesto. Martos, vamos a seguir leyendo esta noticia, lo tenemos acá. Martos, no aceptaremos decisión populista que ponga en tela de juicio el equilibrio financiero del país. Estas declaraciones sí me gustan y vamos a leerlas. Tenemos que tener un manejo responsable de la economía. Tenemos que ser responsables de la transferencia al gobierno que se viene. La ministra de Economía y Finanzas tiene un manejo muy serio y responsable del tema. Me parece que no está siendo así. ¿Por qué? Porque se han vuelto a endeudar. Si ustedes quieren reactivar la economía, bajen los malditos impuestos, bajen el IVA que está desde el 19%, bájenlo al 8%, bájenlo al 7%, bájenlo al 5%. Reduzcan el gasto público, achiquen el Estado, cierren ministerios, quiten el empleo público y pásenlo al sector privado. Esa es la medida, eso es liberalismo y cualquier país que se ha hecho rico gracias al liberalismo. Seguimos. No aceptaremos ningún tipo de decisión que pueda ser populista. Bueno, que pueda tener en tela de juicio el equilibrio financiero del país. Añadió al señalar que el gobierno buscará llegar a un acuerdo en esos temas con el Parlamento Nacional. No obstante, Martos recordó que la propuesta que se debatirá en el Congreso, que propone devolver el aporte a la Oficina Nacional Previsional, la ONP, es inconstitucional y se mostró confiado en que el Tribunal Constitucional le dará la razón al Ejecutivo si acude en esa instancia, lo cual me parece bien. Luego seguimos en esta noticia. Primer ministro respalda la decisión de nombrar a Vicente Ceballos como embajador, lo cual contradice sus otras declaraciones. Política, señores, política. Y por último vemos lo siguiente. Esto ya lo voy a cerrar. Perú entró en recesión por la pandemia ya saben, se desplomó el 17% de su PBI. Nuestra economía se ha reducido un 17% desde que comenzó la pandemia. 17%. Increíble, la verdad. Es lo que ha provocado este gobierno, lo que ha provocado las malas decisiones y lo que ha provocado no confiar en el sector privado porque eso era impopular y lo que ha llevado a confiar solamente en el Estado. El Estado no te cuida, el Estado solamente es una carga que te impide realizar tus proyectos de vida, por eso los liberales lo queremos reducir. Así que muchísimas gracias por haber visto este video. Lamentablemente no son buenas noticias, pero me gustaría que compartas esta noticia para así que la gente se entere por qué estamos tan mal y qué se debería hacer para salir, como lo que he explicado a lo largo de este video. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.